Bueno, buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hola a todas, Hola. bienvenidas. Bienvenidas a los que se están sumando. Mariela, Sandra, Alicia, Ana, Deb, Lili. ¿Cómo están? Lili, Alicia. Muy bien, con mucha expectativa. Qué lindo. Me alegro. Nosotros también estamos muy contentas de compartir este rato. Vamos a esperar 2 minutos y 4 empezamos, que nos gusta ser puntual y digamos, respetar a ustedes que entraron puntual. Así que esperamos 2 minutos más y arrancamos y les contamos bien la propuesta. Mientras tanto podrían presentarse. Dale, sí me gusta. ¿Y cómo se enteraron de la propuesta? Sí, hasta hay 4. Hola Lili. Hola Ana. Si quieren, les cuento. Dale, yo me enteré dale, Mariela, dale. Mariela, me dicen Marie. Yo soy licenciada en administración, pero bueno, últimamente me estoy desempeñando como coach ontológico, es como que encontré mi lugar. Y bueno, lo vi en LinkedIn y hace tiempo, como bueno, para un coach la historia, se trabaja mucho sobre la historia y esto de poder contarte una historia distinta a la que te venís contando, ¿no? Claro. Pero más allá de eso, me han pasado muchas cosas, como creo que a todo el mundo en su vida, pero siempre fantaseo con eso de escribir mi historia. Entonces, bueno, cuando vi eso, Atrapas tu historia, dije, esto es para mí. Claro. Me están llamando, dijiste. Claro, así que mil gracias por facilitar este espacio. Qué lindo, gracias Mariela. Un placer, un placer. ¿Alguien más quiere contar que lo trajo hasta acá? Bueno. Son y 4, Betina. Pero bueno, escuchamos a Sandra y arrancamos. Sí. Bueno, yo me llamo Sandra y trabajo en residencias de adultos mayores y más o menos hace 12 años. Y si bien mi actividad más bien es desde la recreación, es como que me gusta indagar mucho desde la escritura, desde el arte terapia. Y los adultos mayores, la verdad que les encanta y les encantaría, creo que a todos, escribir acerca de su vida. Sí. Entonces, en muchas instancias aplico algo que tenga que ver con la escritura y la verdad que les apasiona. Sí, y esto de... No, perdón. Y esto de contar es como que a veces no alcanza el tiempo, porque les gusta, les encanta compartir. Entonces, bueno, yo cuando se presenta en la instancia, que puede ser o desde la escritura o desde lo verbal, siempre trato de facilitarlo, porque les da mucho placer. Mucho placer, los revitaliza, los conecta con los demás. Yo trabajo mucho con personas mayores, he tenido alumnos de hasta 95 años, en talleres o en forma individual, y hasta antes de la pandemia iba a una residencia, también daba una actividad de lectura y escritura. La verdad que les hace fantástico, los revitaliza, los ayuda a rememorar, no solo la cuestión histórica, sino también revisar lo que piensan, lo que sienten con respecto a cosas que han vivido, porque muchas veces vivimos las cosas y pasamos de largo. Entonces volver, o digamos cuando uno activa a partir de la escritura, uno abre una puerta y esa puerta abre sucesivamente otras puertas. Así que para la gente... Totalmente. Además de escucharse el propio relato, es como decís vos, Betina, es sí. Esto como de desmenuzar, y yo trato a veces también de que escuchen su propio relato, pero también ponerlo desde la instancia, también desde la actualidad, según el tema que tratamos, como hacer este paralelo. Y sí, y invitarlos a la imaginación también, les hace fantásticamente bien, fantásticamente bien. Perdón, yo no la puedo, Laura, deshabilitar desde acá. Yo tampoco la puedes habilitar. Bueno. Si querés hacerme administradora a mí, me ocupo yo. Ah, bueno, dale. Dale, perfecto. Le voy a preguntar a Zoom por el tema de la grabación, espera. Hacer hospedador.
Bueno, vamos a arrancar. Bienvenidas a todas y a las que nos van a escuchar después grabada, que nos avisaron que no iban a poder entrar ahora. Así que bueno, súper emocionadas de darles la bienvenida y contarles este proyecto que para nosotras hace muchos años venimos trabajando cada una individualmente, contando historias y ayudando a otras personas que puedan contar su historia. Como decía recién, contaba Mariela, cómo uno a partir de contar su historia y volver a contarla y resignificarla, como es muy transformadora para uno mismo, y ni que hablar si uno puede recuperar, o como llamamos a nuestro proyecto, atrapar las historias de nuestros seres queridos. Realmente para nosotras es un sueño y una súper alegría. Acá tengo varias. Así que bueno, le damos la bienvenida, muchas gracias por estar hoy acá. Primero de todo, brevemente queremos tratar de cumplir, de estar un ratito con ustedes, de no sacarles mucho tiempo, así que vamos a empezar a presentarnos brevemente. Mi nombre es Laura Fichelson, yo soy licenciada en Organización y Dirección Institucional, soy coach, soy docente de Historia Judía, tengo una escuela de coaching que se llama Tu Marca Personal, donde brindo herramientas para mujeres, para que puedan fortalecer su autoestima, aprender a crear su marca personal, descubrir cuál es su proyecto personal y profesional de vida, y se arma toda una red de mujeres realmente maravillosa. Y también muchos años me dediqué a la producción de libros, pues es un tema que me encanta. Acá tengo así varios libros que produje, y bueno, nos encantó asociarnos con Bettina para poder ofrecer a que más personas puedan vivir esta experiencia increíble de resignificar la historia y de darle vida a esa historia, y de que muchas historias tan trascendentes de nuestras familias no queden en el olvido y no queden en la falta de memoria de un ser querido que nos puede contar tanta información sobre nosotras. Así que decidimos brindar este espacio y esta posibilidad de ayudarles a poder rescatar, atrapar y reconstruir la propia historia familiar y compartirlas con todos los seres queridos. Así que bueno, Bettina. Bueno, yo soy coach de escritura, soy escritora, autora, coach de escritura para autores, acompaño a autores en la escritura de sus libros y artículos y tesis, coordino talleres de escritura creativa y de escritura biográfica, y bueno, y estoy en el tema de los libros hace varias décadas. Tengo publicados autores, digamos, tengo publicados libros propios y libros de autores que son como mis sobrinos, son todas criaturas que o que traigo al mundo o que ayudo a traer al mundo, y la verdad que son criaturas adorables. Un libro es casi un ser viviente, ¿no? Y digamos, he acompañado a gente que cuenta su testimonio, por ejemplo, profesional, gente que ha tenido como una carrera o un tránsito particular, o que quiere compartir con los demás su búsqueda espiritual, una reflexión sobre su vida, una reflexión sobre la familia, distintos momentos de vida. Es decir, tengo la bendición de conocer tantas historias de vida como personas se acercan, digamos, para que los acompañe en la escritura. Y la verdad que, bueno, fui generando métodos de escritura que facilitan las cosas, y con el tiempo los fui puliendo muchísimo más. Así que, bueno, dicho esto, quería preguntarles, ¿para qué creen que sirve escribir un libro? Si nos mandan por chat, vamos compartiendo las preguntas. ¿Para qué creen que sirve escribir un libro? Ya sea nuestro o de la vida de alguien, ¿no? Si queremos hacer un libro sobre la vida de algún familiar, algún ser querido. ¿Está habilitado el chat? Sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Ah, sí, sí. Está bien. Ahí está. Para entretener a los demás, para registrar los hechos de mi vida. ¿Qué más? Yo les puedo contar qué respuestas para inspirar, exacto. Hay testimonios de vida, hay experiencias, ¿sí? Donde uno puede inspirar a otros, para conocer vivencias, experiencias,
para crear, para creer, diría también. Algunas respuestas que tuve en una de las charlas que di, les comparto. Hay quienes piensan que escribir un libro sirve para dejar huella, para trascender, para dar testimonio y ayudar a otros. Alguien dijo para exorcizarme, hacer catarsis, para decir lo que no puedo decir, para dejar un legado a mis hijos y nietos, para sanar, para comprender nuestras raíces, para conocernos, para dar a conocer nuestra historia o nuestra sabiduría interior. Porque escribir sobre uno o sobre alguien no es solamente escribir datos o hechos que pasaron, hechos históricos o vivenciales, sino también compartir reflexiones, gustos, proyectos, pensamientos, preguntas, ¿sí? Interrogantes, para dar a conocer bueno, nuestra historia, nuestra sabiduría interior, para contar hechos trascendentes de personas anónimas. Alguien dijo, cuando mi hija nació estuvo internada mucho tiempo, escribir me salvó. Y otra persona dijo, gracias a la escritura vemos que en la historia pasaron hechos semejantes a los que pasamos hoy. Si no estuvieran registrados, los estaríamos viviendo como si fuera la primera vez. Y creo que estamos más que nunca, ¿no? en este carril de que no vuelvan a pasar cosas que han pasado. Bueno, para educar, para motivar, para volar con la imaginación. Hay muchísimas razones para escribir. Entonces, ¿y qué creen que pasaría si se pierde esta parte de nuestra historia, ¿no? O de la historia de algún familiar? Por ejemplo, la memoria no dura para siempre. No somos eternos, nuestros seres queridos no son eternos. Y esto lo hemos comprobado lamentablemente durante la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, no dejar pasar las oportunidades, no dejar de preguntar. Hay veces que las cosas fluyen y van fluyendo y la vida sigue su curso y uno no se detiene a pensar o no se detiene a indagar. Y las preguntas existenciales, en general, ¿no? De cómo eran mis ancestros, cómo fue el lugar de donde vinieron, esas preguntas nos empiezan a rondar a partir de la sexta década, en general, o de la séptima, pero eso es cuando nuestros padres ya no están, por ejemplo, ¿sí? O cuando queremos contarles a nuestros nietos, ¿sí? Cosas que vivimos, cosas de las que a lo mejor nos cuesta hablar, ¿sí? Cosas que no conocen, facetas de nuestra vida que no conocen, ¿sí? ¿Quién de acá sabe cómo fue la vida de soltero de sus abuelos, por ejemplo? Ni que hablar, ¿sí? Que haya tenido otra novia o que se haya, no sé, ido a vivir solo o viajado, no sé, uno se imagina a los abuelos ya que nacieron casados directamente, ¿sí? Entonces, bueno, ayudar a algún abuelo a narrar su historia, a narrar momentos de su vida, a contar lo que más le gusta, lo que más le apasiona, ¿sí? Mira, Bettina, yo te quiero contar mi propia experiencia y por eso amo la oportunidad de haberlo hecho yo misma y ofrecerle a otras personas. En mi caso, mi papá resguardó unas cartas en yiddish que mi abuelo atesoraba. Yo sabía esa caja que tenía mi abuelo con fotos y con cartas en yiddish. Y yo tuve que hacer, digamos, hice un trabajo para la facultad a partir de la historia de mi abuela, hice todo el registro, le hice una entrevista, digamos, fue un trabajo hermoso. Y después resulta, esas cartas nunca como que las vi, obviamente traté de estudiar yiddish con ellos, pero bueno, estudié poco. Y después resulta que cuando fallece mi abuelo, a mi papá se le ocurre guardar obviamente la caja, cosa a veces poco común, con esas fotos que uno a veces no sabía bien quién era, y las mandó a traducir. Y de golpe eran cartas de preguerra, yo nunca me olvido mi abuelo llorando y diciéndome, esta era la última carta que recibí de mis padres, porque después obviamente los mataron a ellos y a los hermanos que no pudo traer. Y de golpe después hicimos un trabajo con mi hija, participando mi papá y toda la familia, lo presentamos en Beit Futsot y sacamos el segundo premio, y fue una experiencia increíble porque pude conocer la interioridad del mundo, por ejemplo, de mis bisabuelos que no conocí, que los asesinaron en la Shoah, pude conocer los nombres. Eso puede ser en cuanto a una historia por ahí que uno dice, bueno, la historia de un inmigrante muchas veces puede ser más inspiradora, pero no importa, la historia de cada digamos, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, o inclusive si nosotros ya somos más grandes, lo que a nosotros nos pasó en nuestra niñez, poder registrarlo en momentos que uno está lúcido, son tesoros que la mayoría de las personas muchas veces dicen, bueno, en algún momento lo voy a hacer. Más de una vez cuando cuento esta historia, me dicen, bueno, en algún momento lo voy a hacer, mira, ahora estoy muy ocupada, pero en algún momento te llamo. ¿Y qué pasa? En algún momento, mañana, pasado,
puede no ser nunca, porque esas historias lamentablemente se fueron con nuestros seres queridos. Entonces la idea es que podamos tomar conciencia de lo que significa, como se llama este proyecto, atrapar tu historia, y poder atraparla, rescatarla, resignificarla, y poder dejarla en un formato escrito, con documentos. Por ejemplo, mi abuelo tenía el carnet de vacunación, el ticket de barco, el certificado de buena conducta, las llamadas, todo eso lo guardó. Y poder volver a repasar esos documentos, son tesoros para mí, ¿no? Como familia. Entonces digo, si podemos rescatar esas cosas que más de una vez pueden ir, lamentablemente, a la basura, que nunca sepamos. Si podemos resignificar todo eso, de golpe, después me acuerdo, mi hija, por ejemplo, usó esa historia para dar una charla TED en el colegio. Es decir, es maravilloso cómo podemos aprender, inspirarnos en el ejemplo de nuestros seres queridos, y nosotros ser ejemplo para nuestros seres queridos. Entonces, por eso queremos armar este espacio, que es un espacio obviamente fácil, accesible, facilitamos todo el proceso, para que no haya excusas, porque muchas veces, para proyectos valiosos, trascendentales, buscamos excusas y postergamos y nos postergamos. Entonces la idea, con Bettina nos unimos para que juntas podamos ofrecerles un formato súper accesible en cuanto a lo económico y en cuanto a cómo trabajamos, para que no haya excusas y podamos ver en breve tiempo, podamos materializar y tener en nuestras manos este libro que nos va a contar, y que le va a contar también a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los que todavía no conocemos, algo sobre nuestra identidad, sobre nuestra historia. Nuestra historia, y sobre, a lo mejor, hay historias superadoras que no tienen que ver con el devenir biográfico, ¿no? Con toda la cronología de una vida, sino con una temática puntual, historias de lucha, historias de logros. Bueno, hay muchísimos temas abordables. Y tampoco es cuestión de cantidad, ¿sí? O de tener un archivo y una memoria increíble, no hace falta, no está tan lejos. Digamos, son proyectos que están más cerca de lo que pensamos. En general, cuando uno piensa en un libro, hasta como con cierto pudor, ¿no? Yo cómo voy a escribir un libro, ¿no? Como si fuera una cosa astronáutica. Y la verdad que no es para unos pocos, es una herramienta el libro. Y es patrimonio de la humanidad, no es patrimonio de Einstein digamos, hoy todo el mundo puede publicar un libro. Y todas las historias son únicas, como son únicas las vidas, cada vida. Entonces, a veces es cuestión de cómo uno se organiza y de hacer una selección, una curaduría de un material específico. Y no hace falta escribir un tomo, una enciclopedia en distintos tomos, o un libro de 200 páginas, ¿no? Como para conmover, para llegar, para compartir con otros. Así que bueno, y además es fácil porque nosotras nos ocupamos de escribirlo también, así que en ese caso está como más facilitado, digamos, generamos una metodología. Laura, ¿querés compartirles un poco? Bueno, antes de la metodología pasamos... Queremos hacer un ejercicio que hacemos muchas veces en coaching, que es, muchas veces cuando tenemos un proyecto o queremos lograr un objetivo, otra vez, como les decía antes, vienen un montón de excusas, justificaciones, decimos que queremos pero no concretamos. Entonces hay un ejercicio que las voy a invitar a hacer, que es, me imagino que cada una de las que están acá escuchando, o las que nos van a escuchar después grabado, por algo están acá, algo las convocó, algo seguramente quieren contar, algo quieren recuperar, algo quieren rescatar, algo quieren atrapar. Entonces, las voy a invitar en 5 minutitos a cerrar los ojos y a imaginarse haciendo el proceso que les vamos a acompañar a hacer, y la idea es que cierren los ojos y que puedan imaginarse, primero pensar si quieren contar sobre ustedes, si quieren rescatar la historia de algún abuelo, de un bisabuelo, o si quieren rescatar la historia a partir de sus propios padres, que cuenten algo de lo que ellos mismos recuerdan de sus abuelos, y pueden ir por su casa, visitar su casa, o pueden ir a visitar a estos familiares y decirles que quieren, que están buscando información para poder preparar este sueño, vivir esta experiencia familiar inolvidable. Y la idea es que puedan rastrear fotos, de hecho, fotos que ustedes saben que
que tienen, que están, que se acuerdan, inclusive cuando por ahí ustedes eran chicas, fotos antiguas que por ahí ustedes hoy por hoy no saben bien quién es quién, pero que les gustaría saber. Entonces, ir buscando las fotos, también si hay documentos, se pueden sorprender que si preguntan, como me pasó a mí, que me sorprendí que están todos estos documentos que no sabía ni que existían, y de golpe los empecé a tener en mi mano, y que nos imaginemos que empezamos a juntar toda la información que queremos reunir, y pensamos en las fotos, y me imagino ya teniendo las fotos en mi poder, haciendo todo ese trabajo que tenía que hacer de recolección, y después me imagino que tengo en mi poder los documentos sobre el pasado, y después me imagino que tengo en mi poder un cuestionario, y voy a agarrar ese cuestionario y voy a llamar si es que yo quiero que a un familiar me cuente y empezar a reconstruir algo de la historia de mi familia, o un cuestionario que voy a completar yo. Y ahí, poder empezar a escribir o grabar, y me imagino recorriendo todo este proceso y esta recolección importante primero de información, para después poder escribirla, o poder grabarla, y poder traerla a nuestra primera sesión con nosotras, para que podamos empezar a organizar la información. Y empezamos a ver las fotos, y nos emocionamos, y se emocionan nuestros seres queridos que nos cuentan cosas, y descubrimos secretos de la familia, descubrimos historias que nunca nos contaron, porque ¿saben qué? Detuvimos un poco el tiempo. Y eso se trata un poquito de esto, porque muchas veces, como decía Bettina, vivimos corriendo, ocupados, decimos que en algún momento lo vamos a hacer, y hoy decidimos que el momento es hoy. Y hoy decidimos que vamos de alguna manera, pedir ayuda para poder concretar. Y una vez que tenemos toda esta historia y que nos reunimos, empezamos a conversar en qué va a ir, en qué foto va a ir en cada parte del libro, y qué historia queremos rescatar, y qué nos olvidamos de preguntar. Y de golpe pasaron pocos días, y el libro fue a la imprenta, y tengo el libro en mi mano, en una caja hermosa, forrada, y lo abro, y preparo la fiesta familiar en donde voy a compartir con mis seres queridos este regalo incunable. Este regalo incunable que tiene que ver con mi historia, con nuestra historia. Inclusive viajo en el tiempo y me imagino compartiendo este libro con los seres, con mis descendientes, que quizás todavía no los conozco, pero que va a llegar el día que yo guardé, atesoré este tesoro. Así que Betty, contame cómo sería, después de trabajar esta visualización, porque el objetivo es esto, que nos imaginamos que podemos, nos imaginamos que es mucho más fácil de lo que pensamos, que es mucho más accesible de lo que nos imaginamos que podíamos ser. Bettina, contame cómo es que es este trabajo, cómo nos organizamos para realmente poder decir esto, es fácil, es accesible y es posible. Bueno, el formato que generamos es un formato autogestionable, lo que se conoce como llave en mano. Entonces, empezamos con la primera etapa de este trabajo es una entrevista, yo la llamo entrevista diagnóstica, que es hacer como un inventario en realidad, ¿sí? Donde la hago yo, donde definimos quién es la persona que se va a encargar, suponiendo que se trate de hacer la historia de algún familiar, bueno, ¿quién se va a ocupar de relevar, de buscar las fotos, de buscar los documentos que quiera compartir? Y si el trabajo es sobre uno, si el libro es sobre uno, bueno, hacer también un inventario de cuáles serían los materiales que quiere incluir, si hay fotos, si hay recortes de diarios, cuál es el deseo, ¿sí? Entonces, es una entrevista que puede durar entre 1 hora o 2. Y en función de eso, después lo que hago es preparar un cuestionario a medida. Y esto es la parte autogestionable, digamos, donde ustedes tranquilamente se sientan a responder preguntas. Por supuesto, pueden incluir cosas que no hayan sido preguntadas, pero tienen siempre puntos de partida, tienen siempre temas sobre los cuales hablar. Y acá no importa la extensión, no es una cuestión de llenar páginas, a lo mejor uno puede responder brevemente en 3 renglones algo que sea muy significativo, y eso es lo que vale, eso es lo que mueve,
¿sí? Entonces, cuando se trata de historias familiares, podemos invitar a otros, o pueden invitar a otras personas a participar, a traer testimonios, por ejemplo, familiares que quieran contar anécdotas o que quieran contar sentimientos, pensamientos, o que cada uno quiera hablar sobre un aspecto diferente, ¿sí?, de la persona. Bueno, en fin, hay muchas posibilidades. Entonces, después de esta entrevista, pasamos al desarrollo del contenido. Lau, ¿querés contarles? Dale, la idea es que una vez que ya recabaron toda la información, hay gente que podrá querer hacerlo por escrito, que eso facilita, y hay gente que podrá grabarlo, y en todo caso nosotros nos ocuparíamos del tema de la desgrabación, y después de eso, una vez que ya tenemos todo el material que ustedes quieren poner, empezamos a organizarlo y a hacer una propuesta de qué foto, qué libro, qué documento, empezamos a organizar toda la información, para que después les podamos presentar cómo va a quedar, por lo menos en lo que es la organización del texto, y acordamos con ustedes, y después ya pasaríamos a, digamos, obviamente que se corrigen los textos, ustedes dan el ok en cuanto a los contenidos, y después ya pasaríamos a la parte de diseño y maquetado, ¿no? Sí, tal cual. Hay un trabajo que hacemos de compaginar las imágenes van con alguna explicación, van, en general van ligadas a algún tema del que se está hablando, pero otras veces no, a veces hablamos de algunos temas y a veces ponemos fotos sobre temas que no desarrollamos, pero siempre tiene que tener un contexto la foto. Entonces, bueno, todo ese trabajo de curaduría y todo esto requiere también un trabajo de pulido de lo que son los textos. Se organizan porque no siempre se publican en el mismo orden en que fue contestado el cuestionario. Entonces se hace una edición, una curaduría, se ensambla, se edita, se corrige, se redacta y se valida, por supuesto, con la persona que lleva adelante el proyecto. Si son ustedes o algún familiar, entonces siempre el texto es validado y después, bueno, pasa a diseño y maquetado. ¿Querés? Tal cual. Y después ya iría a diseño, digamos, que tenemos, nosotros nos ocuparíamos, por ejemplo, acá tengo un libro que hicimos sobre la abuela de mi marido, es un libro hermoso, maravilloso, y ahí después ya va a diseño, y después ya digamos, tiene la opción de poder decir ustedes si lo quieren imprimir en algún lugar ustedes, o nosotros nos ocupamos también de la impresión, como justamente para que sea un proyecto llave en mano, ¿sí? Nuestro desafío es que las personas que tienen la convicción y la voluntad de no perderse esta oportunidad, puedan, con un precio accesible, con un sistema súper fácil, que puedan concretar esta posibilidad. Yo creo que no, es decir, yo cuando viví todas estas experiencias, es como un regalo para toda la familia. Y que cada tanto uno lo vuelve a agarrar y lo vuelve a repasar, y te vuelve a hablar la historia, o nuestra historia le vuelve a hablar, si Dios quiere, a nuestros seres queridos. Entonces, realmente nos parece una oportunidad, y vuelvo a decir, queremos darle la oportunidad de que no haya excusas para no tener y no concretar este sueño. Bueno, ¿querés hablar de las posibilidades de impresión y de no impresión? Porque, digamos, también está la opción de los libros en PDF, son libros que se pueden hojear y que se pueden ver, y que no llevan lo que es el acabado impreso, sobre todo cuando tenemos familia en otro país y esto. Tal cual, o es un interesado que vive en otro país, que eso también nos pasó. Entonces, obviamente se puede mandar todo el libro diseñado, el PDF, imprimirlo en otro lado, o también, por una cuestión de presupuesto, se puede decidir imprimirlo después. Nosotras tenemos un formato para que vean cómo puede llegar a quedar, que le podemos mandar por privado, si dejamos acá nuestros teléfonos, para que puedan revisar cómo quedaría este libro. Y bueno, también nos encantaría escuchar si tienen alguna pregunta o no, y por otro lado también contar esto por ahí a otras personas,
porque creo que justamente ahora en pandemia, que todavía nos tenemos que seguir cuidando, y sobre todo la gente mayor también, que puedan compartir esto y que nos puedan también ayudar a difundir esto, porque vuelvo a decir, yo creo que resignificar nuestra historia, la historia de nuestra familia, nos hace más, fortalece nuestra identidad, fortalece nuestra autoestima, redescubrimos historias y experiencias que antes no nos pudimos poner a pensar. Entonces, realmente creo que este proyecto realmente es una experiencia que vale la pena animarse a recorrer y a descubrir. ¿Alguno tiene alguna pregunta, algo que le gustaría compartir, alguna reflexión, alguna experiencia? Beto, León, dale, sí. Yo soy Beto León, sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, entré unos minutos más tarde, así que me perdí quizá el inicio de esta charla tan interesante. ¿Esto cómo funciona? ¿Esto funciona ¿Cómo funciona? ¿Es particular? ¿Tiene un costo? ¿Cómo? No estoy entendiendo muy bien cómo es el tema. A ver. Sí, es particular, digamos, es una iniciativa de Laura y mía, soy Bettina Bensiñor, ella es Laura Fichelson, Laura es coach, yo soy escritora, y la idea es asistirlos en la escritura de un libro. Son proyectos a medida. Trabajamos en forma independiente, no trabajamos para ninguna editorial ni ninguna institución, y por supuesto tiene el costo de los honorarios que llevan las horas de trabajo y el diseño de los planes a medida, más toda la metodología que venimos desarrollando desde hace ya bastantes años. ¿Hay un estimado de un costo inicial, independientemente de la impresión y de esa segunda etapa, digamos? ¿Los honorarios de ustedes tienen un estimado? Sí, nosotros preferimos manejarlo con cada interesado, digamos, por privado, pero bueno, digamos, si usted quiere, ahora les podemos pasar nuestros teléfonos, no sé cómo se enteró, pero les podemos pasar nuestros teléfonos, y por chat le pasamos los datos en cuanto a los honorarios. Pero bueno, nuestro desafío, gran desafío y gran sueño, es que realmente hacer esto accesible, que sea lo más rápido posible, cosa de que de verdad los costos sean lo menos posibles, porque como decíamos, queremos llave en mano y queremos que no lo piensen mucho en cuanto a lo que es todo el tiempo de trabajo que lleva en sí, y nosotras asistirlos y acompañarlos en el proceso, para que de golpe gente que no tiene nada de experiencia en hacer esto se dé cuenta y realmente se dé cuenta que es fácil, que es posible, y nuestro trabajo también, hacerlo en tiempos, digamos, récord, como para que, digamos, en un abrir y cerrar de ojos puedan tener en mano un libro y recuperada toda esta historia de la familia, ¿no? Así que les vamos a mandar por chat nuestros teléfonos, ¿sí? Para que nos puedan escribir y les podamos, porque obviamente que después la cotización es personal, porque depende también qué tan largo o qué tan corto, obviamente lo que es en diseño, lo que es recabar toda la información, ¿no? Perdón, ¿qué datos míos necesitas? Si quiere le podemos mandar nuestros teléfonos, o usted nos puede pasar su teléfono y nos comunicamos en privado, como para ver los detalles. No sé cómo prefieren, o bueno, alguna que quiera mandar el teléfono y nosotros le escribimos. Ahí escribió Bettina nuestros teléfonos. Claro, y ahora mando mi mail. Y quienes quieran nos pueden contactar, o nos comparten sus datos y los contactamos nosotras. Bueno. ¿Quién más tiene alguna? Ok. Espera que... Sí, yo quiero hacer una preguntita. Dale. ¿Cuánto más o menos es el tiempo estimado? Obviamente me imagino que debe ser, si yo quiero empezar de mis padres o de mis bisabuelos, eso se prolonga, ¿no? Pero más o menos, ¿cuánto sería el tiempo, en tiempo, ¿no? Claro, el tiempo que te lleve responder el cuestionario. Digamos, nosotras te vamos a dar un cuestionario orientativo, digamos, a medida, diseñado para
lo que vos me cuentes en la entrevista inicial. Y ahí, digamos, está el tiempo que te lleve a vos reunir esa información. Tienen la opción de contar con asistencia nuestra o asesoramiento durante ese proceso, o lo pueden resolver en forma autónoma. Y después está la elaboración del material, que llevaría algunas semanas, no mucho. Pero esto es en función, no se puede contestar a priori porque Claro, es en claro. función del volumen y también del tipo de material, porque hay material que si vos me entregás un texto y 2 fotos, lleva un tiempo de procesamiento muy diferente a que si son muchas fotos y es un texto que recorre distintas temáticas. O sea, ustedes serían como bibliografistas, una cosa así. Y en parte bibliógrafas, ¿no? En parte sí, facilitar. Yo con el material que entrego, ustedes arman, no es que yo voy a escribir. No, claro, no. Ah, no. Bueno, eso es fundamental. Me gusta esto, Mariela, que preguntaste, porque justamente el miedo que tiene mucha gente es como diciendo, si yo no sé escribir, ¿cómo voy a escribir? Acá sería como recabar solamente la información, y una vez que tengo la información, que puede decir, por ejemplo, una pregunta puede ser, bueno, ¿cómo era la infancia? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cuántos hermanos tenías? Contá una anécdota. Gracias, Eva. Entonces, lo contestás, y después también, Betina, justamente que es escritora, le va a dar claro, el color del texto, ¿no? Porque yo eso siempre pienso, bueno, también una historia tiene su atractivo en cómo está contada, ¿no? Totalmente. Por eso es que eso lo delegamos. A ver, hay gente que puede pasar que le gusta escribir y podemos acompañarla en ese proceso de escribir, pero no es el caso de la mayoría, entonces por eso que armamos este sistema autogestionable que es, a ver, la información yo no la puedo recuperar por la persona, pero en crudo, es como entregar algo en crudo, la tela, y nosotros después cortamos y hacemos el traje, ¿se entiende? Claro, pero el crudo totalmente. sería la foto, me parece hermoso, documentos. Me parece muy lindo, y me parece como esto que trajeron, ¿no? Que es un regalo para la familia, es sanador totalmente. Sí. Ahora vieron la bioneurociencia y todo lo demás que hace tanto hincapié en sanar nuestra historia familiar. Creo que es fantástico. ¿Y cómo contamos? ¿Qué elegimos? ¿No? Es como cuando un director de cine pone la cámara, decide dónde la pone. ¿Qué ángulo? Si toma una parte, si toma el todo, si hace un plano general, si hace un primer plano, qué momentos de la vida el personaje va a tomar, cuáles va a dejar afuera, ¿sí? Porque tampoco se trata de acumular información y datos que o no son relevantes o que nos incomodan, no es necesario pasar por esos lugares. Hace falta plenamente entusiasmo por el proyecto. Cuando alguien lo hace para donar, no es una donación, cuando es un regalo, es la verdad es que es un tesoro. Cómo lo recibe la gente es algo de mucho amor, es algo, como decís, muy sanador y muy reparador, sobre todo hacia adelante, ¿no? Hacia las próximas generaciones. De hecho, yo, por ejemplo, quería contar la historia que a partir de este trabajo que hicimos, después mi hija, como decía, hizo la charla TED. Y tenía que escuchar a una nena, una jovencita de 17 años, rescatando la historia de su abuelo inmigrante y hablando con admiración de cómo su abuelo con $2, sin idioma, dejando toda la familia con 17 años, vino a la Argentina solito, y se pudo sobreponer frente a todas las dificultades. Entonces yo decía, si mi abuelo en esas condiciones pudo lograr todo lo que hizo, armar una familia, salvar a 2 hermanos, ahorrar, pedir un préstamo para ir salvando y rescatando a 2 hermanos, digo, es súper inspirador. Imagínate si no quedó grabada en su psiquismo de mi hija decir, mirá, si mi abuelo pudo con todo esto, ¿cómo yo no voy a poder con tantos otros desafíos que me tocan en la vida? Entonces, es como que uno vuelve a recuperar desde otro lugar. Quedó en ese libro, pero después esa historia la va a rescatar otro, de otra manera que nosotros ni nos imaginamos. Pero además, el gran tema, y lo que me desespera a mí, y por qué me encanta y me apasiona este proyecto, es que si no nos damos el tiempo y el espacio para recuperar esa historia se perdió. ¿Cuántas familias vos decís, ¿de dónde vino tu abuelo? Y no sé, creo que de tal lado. Y cómo, y no sé, ¿en dónde vivía? No sé, digo, no sé, uno más no sabe que sabe, porque ¿cuánto tiempo real
tuvimos para compartir momentos con nuestros seres queridos. Y nada, digo yo en el caso de que, digamos, nos sentamos a la mesa cumpleaños tras cumpleaños, año nuevo tras año nuevo, y de lo que menos hablamos es de eso, ¿sí? Estamos sentados al lado de esta persona que desconocemos, que conocemos lo que se refiere de él a nosotros, o de ella para con nosotros, ¿sí? Pero todo esto con lo que Laura y su hija han armado esta historia de vida, y tener a alguien que uno, ¿cómo puede ser? Y yo no lo sabía, ¿sí? Y yo no lo sabía, y yo no lo sabía. Claro, claro, entonces es una manera muy, muy, muy directa de penetrar en eso desconocido que es el otro. Y ni que hablar cuando es de otra generación. Total, total. Y ni que hablar uno mismo, digamos, cada uno en la edad que le toca escuchar esto que estamos contando y explicando, cuando una persona inclusive ya tiene más años y tiene sus nietos, tampoco a veces se toma el tiempo de contar por motus propio, y el nieto tampoco tiene tiempo para contar. Entonces, si detenemos el tiempo y agarramos y decimos, paro, estos son todas reliquias, y me tomo el tiempo. Entonces, justamente este espacio es, me tomo el tiempo para contar, para preguntar, y me obligo de alguna manera, porque tengo una accountability, como que tengo un equipo como nosotras, que te acompañamos en el proceso, porque como dije antes, lo que más pasa es que ponemos excusas, o postergamos, o claudicamos, y eso es algo muy común, entonces o procrastinamos. Entonces acá la idea es, hoy es el momento, mañana puede no ser. Hoy tuve la iniciativa, las ganas, el entusiasmo, mañana puede no ser, porque no sabemos mañana lo que va a pasar. Parece simple, pero no es tan simple, y más hoy en pandemia, que de golpe se detuvo el tiempo y tuvimos que parar a pensar, y mucha gente lamentablemente ni se pudo despedir de sus seres queridos. Entonces la gran pregunta es, ¿y si no es ahora? ¿Cuándo? Entonces, por eso que a nosotras nos convoca, nos apasiona, nos encanta escuchar historias de vida de otras personas y poder darles vida, ¿no? Sí. La verdad que... Por favor, ponen los teléfonos que no se pudieron copiar. Si van al chat, igual los podemos si no dictar, pero si van al chat, quedaron ahí grabados. Muchas veces uno dice, por ejemplo, alguien puso, interesante para más adelante. Vuelvo a decir, muchas veces más adelante no existe. Por eso nosotros queremos hacer tomar conciencia. Muchas historias lamentablemente quedan enterradas, y nosotras queremos que justamente no pase eso. Queremos darle la oportunidad que, por una cuestión económica, sea accesible, porque justamente nosotros queremos hacerlo en tiempo rápido, cosa de que no nos lleve tanto tiempo a nosotras. Entonces nuestro compromiso es que de verdad no haya excusas. También puede pasar que en esta etapa primero hagan toda la recopilación de la información, y por ahí el diseño sí lo dejo para más adelante, o la impresión sí lo dejo para más adelante. Lo que no puedo dejar para más adelante es empezar a unir toda esta información, porque inclusive cuando un ser querido fallece, inclusive muchas veces se tiran todas las fotos, o hay fotos y yo no sé quién es quién. Es ahora poder preguntar, ¿y quién es este? ¿Y quién es otro? Y después uno en ese encuentro con ese ser querido, sea uno o sea alguien que uno quiere rescatar, de golpe uno empieza a tener momentos inolvidables, justamente de detenernos y charlar, y conocer de las experiencias de nuestros seres queridos, que son nuestras, que tienen que ver con nuestra identidad. Sí. Bueno, para no exceder el tiempo, yo lo que quiero proponer, Laura, para quienes no tomaron nota del teléfono por el chat, se los decimos, mi teléfono es 15 5 601 5922. 15 5 601 5922. Laura. El mío es 15 3 084 07 16. 15 3 084 07 16. Bueno, y ya estamos en horario. Sí. Así que no sé si queda alguna pregunta, o bueno, nos despedimos para cumplir con la propuesta que hicimos. La invitación era por 45 minutos, no queremos quitarles tiempo. Así que bueno, los que quieran ya podemos despedirnos. Si alguien quiere consultarnos algo más, nos puede hacer alguna pregunta, nos quedamos unos minutitos.
y si alguien quiere escribir en el chat y nosotros que lo escribamos nosotros también, no tenemos problema, y también les súper agradecemos porque, digamos, si pueden compartir esto, por ahí a otras personas para despertar estas ganas, este interés, porque yo creo que, digamos, yo no tengo palabras de agradecimiento para poder, digamos, por haber tenido el privilegio de haber recuperado la historia de mi abuelo, y ahora me da ganas de recuperar la historia, por ejemplo, de otro abuelo, o también lo hicimos con un abuelo de mi marido. Digo, son experiencias hermosas, entonces si lo pueden compartir con otra gente y motivar, porque estos son espacios de vida, uno vive con más alegría, con más sentido, resignifica los momentos, entonces bueno, nos dan una gran mano si lo comparten con otras personas. Bueno, y además lo que quiero es agradecerles la presencia, haber estado con esta escucha tan atenta y tan cálida y tan respetuosa. Estamos para cualquier consulta que nos quieran hacer, les mandamos un abrazo muy, muy grande y hasta prontito. Gracias, muchas gracias. Gracias. Hermoso el proyecto. Gracias Mariela, gracias Lili, Ana, Eva. Muchísimas gracias. Gracias, Sara. Gracias, Sarita. Gracias, chicas, muy interesante. Muchas gracias, muy interesante. Gracias, Lili, gracias, Sandra, Ana, Debbie.